Capítulo 1. Identidades equivocadas. No soy un ladrón. Dentro del dormitorio del centro de bienestar, una niña de 9 años se enfrentó a las sospechas de todos, con los ojos enrojecidos. Tenía un par de ojos grandes y llorosos y era radiantemente hermosa. Sin embargo, su cuerpo se veía frágil debido a la desnutrición. Al ver que todos la miraban con desdén y odio, se sintió agraviada y ahogada. Ese jade, es mío. No soy un ladrón. Mi mamá me dejó eso. Entonces lo que estás diciendo es que robé tus cosas. De pie frente a ella había una niña de su edad. Inclinando la cabeza, la niña la miró con frialdad antes de volverse para sonreír inocentemente a los otros niños. Comparada con ella, la niña se veía dulce y orgullosa, como si fuera una pequeña princesa elevada, bañada por el amor de todos. Tan pronto como habló, los niños que los rodeaban salieron inmediatamente en su defensa. Obviamente estás mintiendo. Estás mintiendo. ¿Por qué Rower robaría tus cosas? Bien. Eso es imposible. ¿Cómo es Rower un ladrón? Claramente, fuiste tú quien le robó sus cosas. Ante todas sus condenas y preguntas, la niña no pudo dar explicaciones convincentes para defenderse. Absolutamente agraviada, se frotó los ojos con amargura y rompió a llorar. Ese es realmente mi jade. Devolvérsela. Rower la miró con regocijo y se volvió para hablar con todos. Todos, está claro. Xiaoxi es el ladrón. No juegues más con ella. Los ladrones son malos. Varios niños asintieron vigorosamente con la cabeza. Escuchemos a la princesa Rower. Ignórala en el futuro. Es una ladrona. Es una ladrona. Xiaoxi es una chica mala. Robándolo de Rower, qué vergüenza. Los niños se rieron a carcajadas mientras se dispersaban. Sola, la niña se apoyó contra una pared. Contuvo las lágrimas mientras miraba las espaldas de los otros niños, apretando los puños con fuerza. Una fila de hombres vestidos con trajes negros se alinearon frente a la oficina del director. Un anciano de aspecto enérgico que pasaba de los 50 estaba sentado con severidad en un sofá. El conjunto de prendas tradicionales chinas en él realzaba su comportamiento respetable, y bajo las sombras de sus cejas había un aire de furia. Puede que tenga años, su apariencia sea un poco envejecida, pero por sus hermosos rasgos faciales, uno aún puede imaginar lo impresionante que se veía durante su mejor momento. El director trajo una pila de documentos, se los mostró cuidadosamente al anciano y se los ofreció respetuosamente. Señor Mu, estos son los niños que llegaron al centro de bienestar el año pasado. Toda su información está aquí. Por favor, échale un vistazo. El anciano extendió la mano hacia los documentos, revisó algunos de ellos y luego frunció el ceño. El asistente que estaba a su lado vio su expresión y levantó la cabeza para sonreírle al director, preguntando: ese niño tiene entre 8 y 9 años. ¿Puedo preguntar, de los que ingresaron el año pasado, cuántos se ajustan a esta condición? El director repasó brevemente sus recuerdos y respondió rápidamente: por favor, espere un momento. El anciano continuó escaneando los documentos, pero sus ojos estaban fijos en un retrato familiar. De repente, extendió la mano y señaló: déjame ver a esta chica. El director se sintió aturdido antes de asentir apresuradamente. Entiendo. Haré los arreglos para que ella te conozca rápido. Hizo una llamada y, poco después, una maestra trajo a una niña. Rower se paró diligentemente frente al anciano, con las manos en la espalda y el pecho hinchado. Sonriendo de oreja a oreja, dijo: abuelo, gusto en conocerte. Soy Rower. El anciano la miró inexpresivamente y examinó cuidadosamente cada centímetro de su rostro. Sus ojos se entrecerraron lentamente mientras la miraba oscura y tristemente. Rower frunció el ceño con curiosidad. El rostro de aspecto feroz y el comportamiento severo de este anciano la asustaban un poco. Justo cuando ella retrocedía unos pasos, lo vio de repente gesticular hacia ella. Venir. Deja que el abuelo te mire bien. Ok. Rower, vacilante, dio 2 pasos hacia adelante. El anciano la tomó suavemente por los hombros y la observó de cerca. A pesar de la compatibilidad en edad, todavía sentía que ni su apariencia ni sus rasgos faciales eran similares a los de esa persona. Su visión se movió lentamente hacia abajo hasta que aterrizó en el jade cerca de su clavícula. El anciano levantó la pieza de jade y preguntó en voz baja: ¿este jade? Rower se puso rígida por un momento antes de sonreír dulcemente. Este jade me lo dio mi madre. El anciano entrecerró levemente los ojos. Su asistente se dio cuenta rápidamente de la situación.
Rápidamente sacó otra pieza de jade de un maletín y se la pasó. Las dos piezas de jade se juntaron y encajaron perfectamente. Las manos del anciano se estremecieron levemente. Al presenciar esto, el asistente entendió sus intenciones y se acercó al director. Le murmuró algunas palabras antes de sacar un cheque con una gran cantidad del maletín y entregárselo. El director lo aceptó con una sonrisa. Una fila de lujosas limusinas negras estaba estacionada a la entrada del centro de bienestar. Una chica de aspecto desolado trepó por las rejas de hierro negro en la distancia y, con ojos apagados, observó a Rower seguir a un grupo de hombres de traje y entrar en un Bentley extendido. En el momento en que las puertas del vehículo se cerraron, Rower desvió la mirada con frialdad en su dirección. Casualmente, su vista chocó. Rower le sonrió con picardía antes de que las ventanillas del coche se subieran y los vehículos se perdieran en la distancia. Así, la vida de dos niños dio un giro inesperado. Capítulo 2. La madre sustituta elegida. En un extremo del pasillo de un hospital, la secretaria que la acompañaba sostenía su teléfono en una mano y un informe en la otra, que presentaba el documento. Jun Shishi, 18 años, estudiante. Su padre fue negligente en su negocio y se declaró en quiebra. Según las investigaciones, toda la información es correcta. Su condición física general ha sido probada por las pruebas médicas y no habrá ningún problema con respecto a sus derechos de custodia. Lamentablemente, esta niña no pudo cumplir con las condiciones para la fertilización in vitro. Entonces, solo podían buscar un método alternativo. Jun Shishi se sentó quieto en el banco. Contempló el paisaje fuera de la ventana. Su expresión era extrañamente tranquila, pero en lo profundo de sus ojos llorosos había una oscuridad total. Aunque los delicados rasgos de la joven la hacían parecer aún más joven, su rostro tierno, como si hubiera experimentado muchas vicisitudes de la vida, mostraba una mirada incompatible con su edad. Ella fue la elegida, la única en 1.000.000. Debido a sus efectos visuales estéticamente agradables, la remuneración proporcionada por su empleador fue generosa. La suma de $5 millones ya le resultaba astronómica. Hace 3 días, firmó un contrato en secreto sin el conocimiento de su padre, y luego la llevaron a este lugar. La encerraban todos los días en esta habitación y tenía prohibido contactar con nadie de afuera y, más aún, salir, como si fuera una paciente en cuarentena. Sabía que, para prepararla para el embarazo, necesitaban asegurar su salud, para que su cuerpo estuviera mejor preparado para llevar al bebé. Las 3 comidas que le preparaban al día eran sumamente exquisitas. Jamón, tocino, pan, ternera, todo era casi demasiado extravagante. Sabía que esos alimentos eran beneficiosos para las personas que se preparaban para el embarazo, por lo que, aunque no le gustaba comerlos, solo podía tragarlos con fuerza. Jun Shishi no se atrevió a desobedecer ninguna orden, ya que la obediencia absoluta era una de las condiciones estipuladas en el contrato. Así, incluso hoy, siguió fielmente a la secretaria de su empleador y acudió ansiosa a este instituto privado para someterse a reconocimientos médicos. Este empleador suyo era muy misterioso. Ella no lo había visto ni una sola vez. Ella solo conocía el contrato, y firmarlo le daría derecho a una remuneración de 5 millones de yuanes. Esta cantidad debería ser suficiente para ayudar a su padre a superar la crisis financiera. No se atrevió a mencionarle este asunto a su padre. Cuando se fue, solo dejó una nota y no dijo una palabra de adiós. Debido al largo periodo de gestación subrogada, probablemente no podría volver a casa pronto. Por lo tanto, temporalmente no tuvo que preocuparse por enfrentar la aprensión de su padre. De acuerdo con una de las condiciones del contrato, era necesario que la vigilaran de cerca todo el tiempo hasta que concibiera. Cuando se cumpliera esta condición, antes del día siguiente, se depositaría $1 millón por adelantado en la cuenta bancaria de su padre. Se le pagaría una suma adicional si tuviera un bebé, como lo menciona la secretaria. Subrogación. Fue ridículo. Había pensado en todo para ganar dinero, pero vender su cuerpo nunca había sido uno de ellos. Sin embargo, dado que era una gran suma, no pudo evitar sentirse conmovida por ella. En apuros económicos, eligió este camino mirado hacia abajo. Por el mar. Una lujosa villa con su de mar. Las villas alrededor de esta área se presentaron con las mejores vistas y, por lo tanto, los precios exorbitantes de la tierra eran un hecho. Después de una simple limpieza, una extravagante limusina la llevó a la villa. El vehículo partió rápidamente después de recibir algunas instrucciones. La secretaria le dijo que, esta noche, llegaría. Jun Shishi respiró hondo. Ya no estaba de humor para apreciar la hermosa vista al mar.
Tiró de su equipaje y entró en la villa con el corazón apesadumbrado. Cayó la noche. En un dormitorio lujoso, las cortinas estaban bien cerradas y bloqueaban todas las luces. Dentro de la habitación silenciosa, se dio un baño y se acostó tranquilamente en la cama tamaño king. Se le pidió que se pusiera una venda en los ojos. Perdió el sentido de la vista, pero su sentido del oído mejoró enormemente. Incluso podía oír la brisa marina que soplaba y las olas rompiendo en la orilla. Sin las luces a todo volumen y el ajetreo y el bullicio de la ciudad, el silencio podría ponerle los pelos de punta. Capítulo 3. La noche oscura. Sin las luces a todo volumen y el ajetreo y el bullicio de la ciudad, el silencio podría poner los pelos de punta. Poco después, escuchó el sonido de un motor en marcha cada vez más fuerte a medida que se acercaba desde la distancia. Un vehículo se detuvo frente a la villa y su motor se apagó. En ese momento, su corazón normalmente tranquilo se tensó repentinamente al sentir un nerviosismo e inquietud sin precedentes. Cuando los pasos subiendo las escaleras se hicieron más fuertes a medida que se acercaban, ya no pudo mantener la calma. Como se sentía incómoda, la puerta se abrió de golpe. Junto con el sonido de pasos firmes, Yun Shishi pudo sentir que alguien había entrado y se había detenido junto a su cama. Ella estaba absolutamente nerviosa ahora y rápidamente se sentó en la cama. Él, está aquí. ¿Es mi empleador? Estaba en ascuas cuando un lado de la cama se hundió ligeramente, una clara indicación de que alguien se había sentado en ella. Yun Shishi, que se sentía perturbado, apoyó la espalda contra la pared para apoyarse. Se sintió absolutamente incómoda y se alegró de que frente a ella hubiera una oscuridad sofocante. Apenas podía distinguir una figura imponente ante ella, sin embargo, su corazón aún latía con impotencia. Aunque no podía ver su rostro, de alguna manera, pudo sentir su fuerte y abrumadora presencia, especialmente su fría línea de visión. Tenía el aire de agresividad exclusivo de un gobernante, como si fuera un señor supremo noble y arrogante. En cuanto a ella, era como un tributo que le traían en la antigüedad. Yun Shishi abrió la boca y habló de una manera un tanto vaga. ¿Tú, quién eres? El hombre permaneció mudo. Movió su cuerpo y se inclinó ligeramente hacia adelante, acercándose más a ella. Yun Shishi solo sintió que su presencia amenazante se acercaba. Inmediatamente, la imponente figura la presionó y la aprisionó por completo debajo de su cuerpo. Su cuerpo se estremeció por el esfuerzo de soportar su peso corporal. Se acurrucó en una bola y luego ya no pudo moverse. Nerviosamente, se llevó las manos al pecho. Estaba casi asfixiada. Sin esperar a que ella reaccionara, el hombre entrecerró los ojos y le subió la ropa. Su piel suave y blanca como la leche estaba expuesta al aire. De repente, sus grandes manos ahondaron en... Esperar. Exclamó con voz temblorosa. Yo, ¿puedo echarte un vistazo? ¿Por qué? Su voz juvenil pero profunda era similar al vino tinto, rico y suave. Era una voz ronca que podía atraer a la gente. No puedo ver nada, tengo miedo. Se burló y, con una voz extremadamente profunda, dijo. No tienes que mirar y no tienes que tener miedo. El delicado cuerpo de la niña aún no se había desarrollado por completo. Ella todavía era tan pura, y su delgada cintura podía sostenerse fácilmente con una mano. Sus dedos helados le frotaron los labios con dureza y jugaron con ellos sin parar. Solo cierra los ojos. Qué delicioso era el toque tierno, como la seda. Las yemas de sus dedos estaban un poco húmedas y frías, y cuando entraron en contacto con su piel cálida, no pudo evitar encogerse un poco. La oscuridad frente a sus ojos solo la hizo sentir más asustada. Sus finos labios dejaron su cuerpo. Aparentemente pensó que su única pieza estaba en el camino, ya que la rompió en el siguiente segundo. Sus movimientos casi violentos hicieron que Yun Shishi se pusiera rígido. No se atrevió a moverse imprudentemente. Su corazón latía atronador en su pecho. Era como si los latidos de su corazón salieran de su garganta. Vergüenza, pánico, miedo, con todas estas emociones pesando sobre ella, apenas podía respirar. Fue en ese momento que comenzó a lamentar su decisión. Inicialmente pensó que podía hacerlo. Después de todo, era solo tener un hijo para él. Puede que no tenga experiencia, pero, como mujer, esto era algo con lo que se encontraría tarde o temprano. Sin embargo, al enfrentarse a este hombre desconocido pero dominante, perdió todo el coraje que tenía al principio. En este momento, solo sentía un miedo absoluto. Ella acababa de convertirse en adulta y aún no había experimentado ninguna forma de intimidad. Ni siquiera había tomado la mano de un niño en toda su vida. Naturalmente, su corazón no estaba dispuesto. Aún así, ella no pudo resistir su invasión.
Bajo su provocación, ella se abrió lentamente como los botones florales bajo el sol de la mañana. Capítulo 4. Incapaz de soportar su todo. Bajó la cabeza ignorando su inquietud y miedo, rozó sus delgados labios más allá de la línea de la mandíbula, haciéndola temblar profusamente. Su cuerpo se volvió más sensible a su invasión. La respiración de Yun Shishi se volvió irregular. Inconscientemente, extendió la mano y agarró sus grandes manos para tratar de detener su invasión. El hombre parecía haber percibido sus pensamientos. Agarrando sus manos, las ató con facilidad y las levantó por encima de su cabeza. Estaba aún más asustada. Su corazón se resistía constantemente, pero fue en vano. Todo su cuerpo temblaba de miedo absoluto, pero no tenía forma de rechazarlo. Yun Shishi encogió los hombros en un intento de esquivarlo, pero poco sabía ella que el contacto involuntario hizo que la temperatura corporal del hombre aumentara y se calentara. El hombre aspiró una bocanada de aire frío. De hecho, casi se salió de control. Esta chica era realmente muy atractiva. No podía creer que estuvo a punto de perderse. Yun Shishi se sorprendió por el movimiento demasiado íntimo y trató de encoger aún más sus hombros. Instintivamente lo apartó. No. Ignoró su poca resistencia. Yun Shishi exclamó. Subconscientemente retorciéndose, ella incesantemente apartó su pecho. Sin embargo, simplemente la agarró de las muñecas con fuerza. Para evitar que ella se resistiera más, se quitó lo último que se interponía en su camino. Yun Shishi se quedó sin aliento cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Trató de rechazar su toque mientras su cuerpo se hundía continuamente. Cómo deseaba poder esconderse en un mundo donde él no podía entrar. Su dominio parecía haberla asustado mucho. No, no. No. Muyase se sintió insatisfecho con su resistencia. Lentamente levantó los ojos y le sujetó la barbilla con la mano. Bajo la tenue luz de la luna, bajó los ojos para mirar su rostro tímido. Preguntó fríamente. ¿Qué? ¿No quieres esto? Yun Shishi se tensó y frunció los labios. Entrecerró los ojos y sin piedad le frotó los labios con el pulgar. Mujer, sabes lo que tienes que hacer al venir aquí, ¿verdad? Su expresión de repente se endureció mientras su cuerpo se estremecía continuamente. No estaba segura de si era por el dolor o el miedo a su insensibilidad. Quedándose en silencio durante mucho tiempo, su voz casi ronca dejó escapar sollozos entrecortados. Yo sé. Entonces, ¿todavía necesitas que te diga qué hacer? Sus cejas rectas se movieron cuando su voz helada preguntó esto. Yun Shishi se mordió el labio inferior con fuerza mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Luego sintió una cadena de humedad fluyendo por la hendidura de sus labios y su boca se llenó con un sabor amargo. Sabía que solo cumplían con el contrato. No estaban en una relación entre ellos, por lo que el contrato establecía cualquier forma de intimidad y nada más. Sin embargo, no importa que, ella no iba a soportar esta humillación. Muya se le dio una sonrisa fría. No tenía la intención de darle más tiempo para acostumbrarse a él. Atando sus manos, él las empujó hacia la parte superior de su cabeza. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa casi cruel. Tu boca, ábrela. La expresión facial de Yun Shishi se entumeció gradualmente. Luego cerró lentamente los ojos con desesperación. Sus brazos rodearon sus hombros con dificultad y hundió la cara en su cuello. En ese momento, supo que ya había cruzado a las profundidades del pecado. El hombre estaba satisfecho con su rendición y de repente se adentró de un solo golpe. Romper esa capa de límite fue una sensación tan vívida. Apretando los dientes, Yun Shishi aguantó. Su voz era ronca. Inhaló el aire fresco mientras trataba de soportar el insoportable dolor. Su cuerpo se puso rígido como una piedra y ya no podía moverse. Fue un chorro de algo extraño y desconocido, como si la estuviera destrozando. En ese instante, su visión casi se volvió negra y estuvo a punto de desmayarse por el dolor. Su todo era demasiado para que ella lo soportara. Capítulo 5. Él realmente la besó. No tenía tiempo para preocuparse por su dolor, ya que, en este momento, solo la deseaba descaradamente. Para él, esta fue solo una sesión íntima. A ningún hombre le gustaría perder el tiempo en esto, especialmente cuando se trata de una mujer por la que no sienten nada. Siendo compasivo con ella, él era su empleador. Incluso le dio una hermosa recompensa. Este dolor era algo con lo que debería lidiar. Ese dolor, junto con las quejas y las dificultades que tuvo que soportar, fluyó incontrolablemente con sus lágrimas.
Ella exclamó una vez por el dolor, sus ojos se volvieron completamente rojos, pero obstinadamente se mordió el labio inferior y se esforzó por no mostrar su lado débil. Sin embargo, ella fue realmente incapaz de soportar una invasión tan violenta. Jadeó pesadamente hasta que ya no pudo contenerlo y rompió en sollozos intermitentes. Ella se derrumbó como un gatito perdido al final. El hombre era como un emperador de sangre fría, robándole todo hasta el punto de la crueldad. El dolor ilimitado que sentía era como las implacables olas del océano. Mientras se ahogaba, flotaba y se hundía continuamente. Dejándose ir lentamente, gradualmente se fue alejando de la zona. Estiró los dedos para alcanzar algo, pero no había nada a lo que pudiera aferrarse. Todo frente a ella era negro y su mente estaba en un estado de confusión. Encajan perfectamente entre sí. La transpiración les calentó el cuerpo. Muya se enterró sus dedos en su cabello. Solo se sentía codicioso por más. Ella le imploró con la mente nublada. Durante su excitación, de repente sintió una bocanada de humedad cálida en su cuello. Levantó los ojos ligeramente, solo para verla mordiéndose el labio y gimiendo por el dolor agonizante. El rostro de Muyas se puso rígido. Mirando el pequeño rostro que lo estaba soportando, inconscientemente bajó la cabeza y chasqueó los labios de ella con los suyos. La punta de su lengua se entrometió en su caverna y capturó a la pequeña serpiente dentro. Lo hizo girar con el suyo y se ahogó en todos sus sollozos. Un beso, para él, era un tabú. Besarse significaba que estaban mutuamente enamorados. Nunca antes había besado a una mujer porque, a sus ojos, sus labios estaban sucios. Las mujeres que lo rodeaban siempre eran miembros de la alta sociedad, hijas de familias adineradas o celebridades, y él nunca había tocado ninguna de esas mariposas. Sin embargo, no sabía por qué, pero en realidad besó a este. Para ser exactos, ella fue la primera. Nunca había sabido que la sensación de un beso pudiera ser tan deliciosa. Muya se entrecerró ligeramente los ojos y se apretó contra ella. Desde dentro de una sofocante represión, sació su sed furiosa con veneno. Sobre la cama había sentimientos tiernos y románticos. Se hundieron en el éxtasis. Dentro de la oscuridad, Yun Shishi abrió los ojos. El trozo de seda roja en sus ojos estaba totalmente empapado de sudor frío. Escuchó el sonido del agua de la ducha saliendo del baño. Ella empujó ligeramente su cuerpo, pero un dolor agudo emanó de las yemas de sus dedos. Resultó ser de cuando estaban teniendo su sesión íntima. Sus dedos se aferraron a los extremos de la cama. Sus uñas se rompieron por todo el agarre que había estado haciendo y se hundieron en las puntas de sus dedos. Fingió estar tranquila para consolarse. Todo se acabó. Todo había terminado con suerte, solo esta vez fue suficiente para dejarla embarazada. Tuvo que esperar hasta que dio a luz a su hijo. Después, pudo conseguir el dinero e irse, volviendo a su vida normal. Ahora era pasada la medianoche. Muya se duchó y se puso un conjunto de ropa. Su figura alta y ancha estaba en la habitación, y era abrumadora. Sus ojos permanecieron impasibles. Bajo la luz de la luna, la mujer se acurrucó en las sábanas blancas y siguió jadeando. En su cuerpo liso había rastros de su brutalidad. El charco de sangre en la cama se extendió como una flor ensangrentada en flor. Un espectáculo espantoso. Yun Shishi yacía inmóvil en la cama, de espaldas a él. Su cuerpo, que estaba acurrucado, temblaba y estaba rígido como una piedra. Él la miró. Su cabello sedoso y suave, descuidado y completamente empapado en sudor, desordenado sobre el borde de una almohada. Él le dio una mirada fría y permaneció inmóvil por un momento antes de girarse para irse. Capítulo 6. Su humillación y vergüenza. Estallido. Al escuchar el sonido frío de la puerta cerrándose, se abrazó por los hombros y sintió los espantosos hematomas en las muñecas. Tenía los ojos hinchados, pero no se atrevía a soltar ni el más mínimo grito, aunque fuera solo un gemido. Poco después, escuchó el sonido de un motor de automóvil arrancando proveniente del exterior. El vehículo se fue alejando, más y más lejos, hasta que el sonido del motor disminuyó. Al darse cuenta de su partida, no pudo soportarlo más. Inmediatamente cerró los ojos y sollozó con el corazón. En esta desconocida villa junto al mar, ella le entregó la pureza por completo a un hombre desconocido. Antes, se preguntaba por qué la elegiría. Después de pensarlo un poco, concluyó que era debido a su identidad como plebeya que no podría luchar por los derechos de custodia del niño en el futuro. No sabía si esto estaba bien y cuánto tiempo debería ocultarlo a su padre. La situación de su familia la había arrinconado y estaba al límite de su ingenio, pero no se arrepintió de esto, para ser precisos, no estaba en posición de arrepentirse.
para una persona que lucha para llegar a fin de mes, esta cosa llamada orgullo era demasiado lujo, y también era su única salida. Además, como niña adoptada, durante los últimos años, su padre siempre la había tratado como si fuera su propia carne y sangre. A pesar de que a su madre adoptiva y a su hermana no le agradaba, no le faltaba nada en la vida. Por lo tanto, ella ya estaba muy agradecida por esto. Ahora que la crisis financiera había dejado a su familia en una situación desesperada, tenía que devolver su amabilidad de alguna manera. No quería pensar en nada más por ahora. Muyase nunca sabría que esta noche había dejado tantas cicatrices eternas en su vida y, más aún, nunca sabría de sus interacciones futuras con esta mujer. Amanecer. Los rayos del sol de la mañana. Yun Shishi se sentó con cuidado en la cama y lentamente se quitó el trozo de seda roja que cubría sus ojos. Se cubrió con las sábanas blancas como la nieve y se acercó a la ventana para abrir las cortinas. Sin embargo, los rayos del sol no pudieron brillar en su corazón. Desde afuera llegaron pasos apresurados. La puerta se abrió de par en par. Conmocionado, Yun Shishi se dio la vuelta, solo para ver a una dama digna y glamorosa entrar y acercarse a ella con una cara enojada. Caminando obedientemente a su lado estaba la secretaria con la que había firmado el contrato de gestación subrogada. La dama se acercó a ella. Quedándose quieta, luciendo toda alta y poderosa, la examinó de la cabeza a los pies con disgusto. Una vez que puso sus ojos en el chupetón en su cuerpo, se congeló. Yun Shishi cubrió ansiosamente su cuerpo con la manta con más fuerza, pero no pudo ocultar esa marca de amor en su cuello. Los celos y la ira pincharon sus ojos. Ella habló furiosamente, eres ese sustituto. Yun Shishi tragó saliva. Sí, y tú eres. Tortazo. La respuesta que recibió fue una fuerte bofetada en la cara. Perra desvergonzada. Tú, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? La dama le agarró el cabello con rabia mientras su rostro se ponía de color. No creas que al dar a luz a su bebé, puedes usar esto para ganar estatus. Déjame advertirte. Soy su prometida legítima y tú eres solo un sustituto. Ni siquiera pienses en codiciar algo que no es tuyo, ¿entiendes? Yun Shishi estaba asombrado. Ella habló con perplejidad. Firmé el contrato y tengo claras las cláusulas. Conozco mi lugar, por favor. Es bueno que lo entiendas. Su pecho se hinchó mientras hablaba. Aunque sabía, en el fondo, que si era fértil, esta niña nunca vendría a dar a luz al sucesor de la familia Mu para él. Sin embargo, una vez que se acordó de que se enredaron en las sábanas durante toda una noche, no pudo evitar ponerse celosa. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras. Capítulo 7. Ella está embarazada. Será mejor que te quedes embarazada solo por esta vez. Ni siquiera pienses que te volverá a tocar. Dijo con amargura y se marchó. Yun Shishi cayó al suelo, su espíritu abandonó su cuerpo. La secretaria rápidamente la ayudó a levantarse. Levantarse. El suelo está helado. Tu salud es importante. 2 meses después. En el hospital privado de la familia Nu, la secretaria consiguió el informe del examen. 7 semanas de embarazo. Su condición era estable. Era un par de gemelos idénticos. Sacó su teléfono e informó de todo al asistente de Muyase. Yun Shishi salió de la sala de examen. El informe del examen no le preocupaba. Ahora era como una marioneta de madera bajo el control de cualquiera. En cualquier caso, ella simplemente hizo lo que se suponía que debía hacer y estuvo de acuerdo con todo lo que habían preparado. No necesitaba preocuparse por nada más. La secretaria se acercó a ella. Dándole una leve sonrisa, la consoló, señorita Yun, su condición ahora es muy estable. No se ponga demasiado nervioso. Jaja. No tienes que preocuparte por nada más. Por favor, quédese en la villa para cuidar a los bebés durante estos meses. Si tiene alguna solicitud, no dude en hacérmelo saber. Yun Shishi miró hacia arriba y murmuró. Quiero ver a mi padre. Hace 2 meses, simplemente dejó una nota sin despedirse. Debe estar preocupado por ella. La secretaria se puso tensa. Jefe ha indicado que tienes prohibido salir. Solo quiero ver a mi padre una vez. No tengo otras solicitudes. ¿No puedes hacer esto? Ante la mirada suplicante de Yun Shishi, la secretaria finalmente cedió. Bien. Esto fue originalmente algo difícil de decidir para ella. Según el contrato, a Yun Shishi se le prohibió salir al aire libre. Sin embargo, al mirar a esta pobre niña, que se había convertido en sustituta a una edad tan joven, pensó que debía tener algunas dificultades en casa.
Por lo tanto, sin el consentimiento del director ejecutivo, concertó una cita para reunirse con su padre. Acordaron encontrarse en un café en el centro de la ciudad. Tan pronto como el padre de Yun Shishi recibió el mensaje, se dirigió rápidamente hacia allí y llegó 30 minutos antes de la hora estipulada. Se sentó en la habitación privada, inquieto en su asiento. Después de que ella se fue sin despedirse, él estaba tan preocupado por ella que pasó muchas noches sin dormir, peleando y dando vueltas en la cama. Su esposa incluso se burlaba con frecuencia de ella por ser una perra ingrata y desalmada en su cara, como si se hubiera escapado de casa con un cabrón al azar. Su familia se estaba desmoronando. Mientras la familia estaba en una situación desesperada, el padre no sabía de su paradero. Aunque cuando misteriosamente ganó $1.000.000 más en su cuenta bancaria al día siguiente, instintivamente lo vinculó con su desaparición. Incluso pensó que le podría haber pasado algo malo. De hecho, Yun Shishi no era su hija biológica. Ella fue adoptada involuntariamente por él en un centro de asistencia social hace 10 años. De hecho, tenía una hija biológica. La familia Yun estaba bien en ese momento, y al ver que Yun Shishi era un niño inteligente y sensato, decidió adoptarla. Nunca pensó que después de haberla adoptado, su esposa e hija biológica estarían fuertemente en contra de ella. Al principio no le había importado. Pensando en la sensatez de la niña, pensó que eventualmente obtendría el consentimiento de su esposa e hija. Sin embargo, se había equivocado. Por lo general, estaba demasiado ocupado para preocuparse por las pequeñas cosas que sucedían en casa. Sin embargo, como padre, ¿cómo no iba a saber que su esposa e hija la intimidaron durante su ausencia? Yun Shishi era de hecho un niño inteligente. Incluso si ella sufrió por las manos de su esposa e hija, nunca se quejó con él ni una sola vez. Por lo tanto, realmente se sintió culpable hacia ella. De hecho, su familia era originalmente acomodada. Tenía una propiedad en el mercado que generaba ganancias estables, por lo que se consideraba que vivían en riqueza. Sin embargo, a principios de año, una tormenta financiera se extendió repentinamente por todo el mundo, dejando a toda su familia en ruinas. Capítulo 8. La vida de Yun Shishi. De hecho, la familia de Yun Yechen era originalmente acomodada. Tenía una propiedad en el mercado que generaba ganancias estables, por lo que se consideraba que vivían en abundancia. Sin embargo, a principios de año, una tormenta financiera se extendió repentinamente por todo el mundo, lo que dejó a toda su familia en ruinas. La empresa operaba con pérdidas constantes. Muchos accionistas habían visto retractadas sus inversiones. Al ver que la empresa estaba a punto de quebrar, su esposa señaló con el dedo a Yun Shishi y la culpó por ello. Esto se debió a que, solo el año anterior, gastó voluntariamente el dinero originalmente reservado para inversiones para enviarla a una prestigiosa escuela secundaria con residencia universitaria para estudiar, para estar lejos de este hogar insignificante. En opinión de su esposa, si no hubiera sido por este movimiento en particular de su entonces, la empresa no se habría visto afectada por la crisis económica y la familia Yun no habría caído en tal estado. Este asunto provocó muchas discusiones acaloradas en el hogar. Cuando Yun Shishi regresó a casa durante las vacaciones, la pareja de madre e hija cerró las puertas y la golpeó mientras él estaba fuera. Debido a esto, casi sucumbió a un infarto. Ardiendo de ansiedad, vio que alguien, la secretaria, empujaba la puerta para abrirla y que Yun Shishi entraba lentamente. Al ver a su padre, sus pupilas temblaron levemente. Se le nublaron los ojos, pero se recuperó rápidamente. Su padre se puso de pie rápidamente y miró a la secretaria con escepticismo. Entendiendo la situación, rápidamente se despidió y les cerró la puerta. Shishi. Se acercó a ella con expresión inquieta. La sostuvo por los hombros y la examinó de pies a cabeza. ¿Dónde has estado estos últimos 2 meses? ¿Sabías lo preocupado que estuve todo este tiempo? Sintiéndose avergonzada, ella lo miró. Solo habían pasado 2 meses, pero todo su cabello ya era de un tono gris y las líneas de su rostro eran más prominentes. Se preocupó por ella durante muchos días. Arreglando la montaña de documentos amontonados en la empresa y buscándola en su tiempo libre, dividió su atención en ella y la empresa. Había estado sobrecargado de trabajo. Papá, no te preocupes por mí. Estoy bastante bien, aseguró Yun Shishi. Ella lo ayudó a sentarse antes de preguntar. ¿Cómo está la empresa? ¿Depositó esa suma de dinero? Fue directo al grano. Yun Shishi estaba aturdido, inseguro de cómo responderle. Ella se puso nerviosa por un momento antes de ponerse rápidamente un disfraz.
Él sostuvo con fuerza el dorso de su mano. Oh, niño. Dime la verdad. No me mientas. No hagas que me preocupe por ti de nuevo, ¿de acuerdo? De repente pensó en algo terrible. Sentado con la espalda recta, preguntó apresuradamente. ¿Hiciste algo tonto? Al ver su cabeza agachada y no decir nada, trató de encontrar pistas en su rostro, pero fue en vano. Procedió a señalar hacia la puerta con sospecha. ¿Quién era esa dama hace un momento? Yun Shishi permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, con una voz tan suave como el zumbido de un insecto, confesó. Yo, me he convertido en un sustituto. De repente, la habitación quedó en silencio. Sus pupilas se contrajeron mientras la miraba con incredulidad. ¿Tú, cómo pudiste? Padre. Cuando su voz se fue apagando, escuchó un huac ensordecedor. Él le había dado una bofetada en su ira. Su rostro se torció hacia un lado por la fuerza detrás de la bofetada. Aturdida, se tocó las mejillas ardientes cuando lo escuchó cuestionarla con furia. ¿Por qué tienes que degradarte así? ¿Ser un sustituto, es eso algo que puedes hacer? Ella todavía era muy joven, en una edad floreciente, pero en realidad se convirtió en una sustituta. Sabía que esto arruinaría su vida. A sus ojos, como padre, era realmente inútil hasta el punto de no poder proteger a su hija. No tocaré ni un centavo de este dinero. Yo, Yun Yechen, no necesito ir tan lejos. Cuando terminó de hablar, enojado se levantó de su asiento y salió de la habitación. Yun Shishi bajó la cabeza, estupefacta, y agarró con fuerza el dobladillo de su ropa. Capítulo 9. Parto prematuro. 6 meses después. Yun Shishi estuvo acompañada por la secretaria para procesar sus papeles para reanudar sus estudios en su universidad. En el camino hacia allí, de repente sintió un dolor agudo en el estómago que no cesaba. En ascuas durante los últimos meses, Yun Shishi entró inesperadamente en un parto prematuro. No llegarían al hospital privado de la familia Mu a tiempo, por lo que la secretaria la llevó apresuradamente a un hospital de ginecología en la ciudad y con calma realizó los procedimientos necesarios. Yun Shishi yacía en la cama, su rostro terriblemente pálido. Cuando miró hacia arriba, la luz de una lámpara incandescente parpadeaba constantemente ante sus ojos. Bajo un tremendo dolor, empezó a sudar frío. Después de 8 meses de embarazo, finalmente iba a ser liberada. La secretaria la acompañó hacia la sala de partos, dándole constantemente palabras de aliento. Señorita Yun, no tenga miedo. Tú y los niños estarán bien. Esperaré afuera por las buenas noticias. Gracias. Yun Shishi cerró los ojos cuando la empujaron a la sala de partos, las puertas se cerraron detrás de ellos. El director del hospital conocía a Yun Yechen. Al enterarse de que el que estaba a punto de dar a luz era Yun Shishi, el médico lo contactó de inmediato. Yun Yechen corrió al hospital después de recibir el mensaje y esperó con impaciencia fuera de la sala de partos. 4 horas después, se escuchó un gemido resonante en la habitación. Es un niño sano. La enfermera colocó al bebé en una incubadora y lo envió a la sala de recién nacidos. A Yun Yechen no le importaba el bebé. Caminó y miró frenéticamente alrededor fuera de la sala de partos. La secretaria caminó hacia la habitación de los niños. Inspeccionando al recién nacido desde el otro lado de la ventana de vidrio, se volvió y preguntó, ¿qué pasa con el otro? La enfermera respondió en tono de disculpa. Lo sentimos mucho. Debido a que es un parto prematuro, la más joven está demasiado débil. Cuando salió, ya no respiraba. El rostro de la secretaria se puso rígido por la conmoción y preguntó, ¿no hay esperanza? La enfermera habló con franqueza. Sí. Estaba decepcionada, pero no pudo hacer nada al respecto. Multa. Por favor, trate con ese niño, en consecuencia. Cuando terminó de hablar con la enfermera, levantó su teléfono para comunicarse con algunos de los suyos y enviar una ambulancia. Tenía la intención de trasladar al recién nacido al hospital privado de la familia Mu. Antes de irse, llenó un cheque y se lo pasó a Yun Yechen. Ella habló cortésmente, señor Yun. Su hija ha sufrido durante estos últimos meses. Este es el pago restante. Por favor, acéptalo. Aturdido, Yun Yechen recibió el cheque de ella. La secretaria luego se fue apresuradamente. Dentro de la sala de partos, Yun Shishi estaba agotada de su energía y se desmayó. La enfermera se acercó a ella y estaba a punto de ocuparse del bebé muerto. Sin embargo, justo cuando lo sostenía, notó algo extraño. Sus pupilas temblaron y su expresión cambió drásticamente. Corrió frenéticamente hacia el médico con el bebé. Médico. 6 años después. Pasó el tiempo.
Pasaron años y meses en un santiamén. Dentro de la bulliciosa multitud en una tienda departamental, Yun Shishi, que estaba empujando un carrito, miró ansiosamente a su alrededor de un lado a otro. Sus pasos eran apresurados. Ella simplemente fue a la sección de artículos esenciales diarios para tomar algo. Sin embargo, cuando miró hacia atrás, él se había ido y no estaba por ningún lado. Al pasar por la sección de juguetes, aminoró el paso y escaneó toda el área. De repente, vio una figura menuda. Yun Shishi se encogió de hombros antes de suspirar impotente. Las comisuras de su boca se curvaron y se rió entre dientes. Luego empujó el carro hacia esa dirección y se inclinó detrás de la figura. Un niño pequeño estaba parado frente a un estante, sus ojos enfocados en un auto de carreras con control remoto bellamente envuelto. Parecía muy joven, de unos 5 o 6 años. Llevaba un uniforme escolar limpio que era un poco grande para su delgada figura. Cabello liso, sedoso, negro azabache, piel de jade, un rostro juvenil con rasgos exquisitos y mejillas sonrosadas. Era un chico encantador. Poseía un par de ojos grandes y brillantes, que a veces brillaban, claros y hermosos. Sus ojos hundidos estaban enmarcados por pestañas gruesas y rizadas que estaban ligeramente levantadas como dos plumas de un fénix negro. Sus orbes negros estaban claros y libres de impurezas. Este joven encantador parecía un pequeño hada. Sin embargo, en este momento, el pequeño hada tenía una expresión seria en su rostro, aparentemente poseyendo la madurez de un adulto. Capítulo 10. Pequeño Yo-Yo. Este joven encantador parecía un pequeño hada. Sin embargo, en este momento, el pequeño hada tenía una expresión seria en su rostro, aparentemente poseyendo la madurez de un adulto. $150 demasiado caro. La voz juvenil tenía un tono grave que era algo inconsistente con su edad. Era como un anciano. La forma en que frunció el ceño, mientras comenzaba a contar con los dedos. Luego suspiró angustiado y sus hombros cayeron, como si estuviera en un mundo de oscuridad. Yun Shishi se rió impotente de su comportamiento abatido, pero su corazón estaba un poco amargado. Ella frunció los labios y extendió la mano para tocar su hombro. El niño, conmocionado, se retorció. Al darse cuenta de que era ella, su rostro se volvió de un extraño tono rojo. Mamá. Mami te buscó tanto tiempo. ¿No te pidió mami que me siguieras obedientemente y que no corrieras? Yun Shishi fingió estar enojado, y el niño claramente se sintió más culpable. Su pequeña mano se aferró con cuidado a su cuello. Con las pestañas ligeramente caídas, parpadeaba incesantemente con los ojos muy abiertos mientras murmuraba. Mami, no te enojes, no correrás más. Querida, Yo-Yo. Ella se arrodilló y lo abrazó. ¿Qué estás mirando? Instintivamente señaló el auto de carreras, pero, como si hubiera pensado en algo, rápidamente retiró los meñiques. Luego levantó la cara y fingió desinterés. Mami, Yo-Yo solo está mirando y realmente no lo quiere. Podría haber dicho esto, pero sus ojos nunca dejaron ese hermoso auto de carreras teledirigido. Lo han delatado por completo. Su expresión se volvió fría. Aún era muy joven, pero había aprendido a hablar en contra de sus deseos. Sabía que él realmente lo quería, pero estaba tratando de ayudarla a ahorrar. Por eso estaba poniendo una fachada dura. Este niño fue absolutamente un amor desde el nacimiento. Ella se rió y le dio unas palmaditas en la cabecita. Se puso de pie y fue al mostrador, indicando el coche de carreras al cajero. Tú fijaste su vista en el juguete antes de mirar a Yun Shishi de nuevo. Como si hubiera adivinado lo que estaba a punto de suceder, sus ojos se iluminaron e irradiaron de emoción. Corrió hacia el mostrador y miró con nostalgia al juguete hermosamente empaquetado que ahora estaba en las manos de la cajera, sin apartar la mirada ni una sola vez. El cajero colocó el auto de carreras en el mostrador para escanear su código de barras. El niño colocó su mano sobre la encimera y ansiosamente se colocó de puntillas sobre el borde de la misma, su pequeño rostro mostraba una expresión de satisfacción. Yun Shishi lo siguió. Al ver su brillante sonrisa, ella estaba visiblemente conmovida. Si ni siquiera podía conceder el pequeño deseo de su hijo, entonces no merecía ser llamada buena madre. Todos estos años, le había debido demasiado a este niño. Hace 6 años, para ese hombre, dio a luz a gemelos. Debido a que eran bebés prematuros, cuando nacieron, ambos estaban bastante débiles. La situación de Yo-Yo era peor. Cuando todavía estaban en su útero, el hermano de Yo-Yo había consumido demasiada nutrición y, como resultado, Yo-Yo no respiraba cuando nació.
Su padre le dijo que tan pronto como el mayor salió, lo llevaron inmediatamente a la sala de recién nacidos para recién nacidos y, poco después, lo trasladaron a otro hospital. Al mismo tiempo, la enfermera, que había dado a luz a sus bebés, hizo un descubrimiento inesperado. Tú, que fue proclamado muerto al nacer, tenías un rastro de aliento débil.